Buenas noches, Víctor. ¿Podrías empezar presentándote, por favor? Sí, claro. Gracias, Pamela, por el pase. Mi nombre es Víctor Chunga, soy sociólogo de profesión de la Universidad de San Marcos, especializado en temas de proyectos sociales de tipo comunitario, ¿no? Llevo poco más de 5 años de experiencia en ello. He recorrido algunas regiones del país, sobre todo monitoreando este tipo de proyectos en algunas regiones como Bambamarca, Chulucanas, entre otros. En la actualidad, trabajo para un gobierno local, para la Municipalidad de Lima, también con organizaciones sociales, urbano-rurales, sí, pero de tipo comedores populares, vasos de leche en la zona del Cercado de Lima, ¿no? Específicamente en el área ubicada pues a la altura de Plaza 2 de Mayo, Plaza Unión, Colonial, el límite con el distrito de Carmen de la Legua Reynoso y colindante con esta margen izquierda del río Rima, ¿no? Entonces, trabajamos con estas organizaciones desde la Municipalidad de Lima, de acuerdo a los recursos con los que se cuente, promovemos la participación, fortalecemos el diálogo y articulamos diferentes iniciativas. Eh, Eso como primer paso o primera introducción de repente, Pamela. Gracias. Nosotros hemos realizado como grupo un par de preguntas acerca de nuestro trabajo, que es sobre el impacto socioeconómico por el COVID-19 en Lima Metropolitana. La primera pregunta sería, ¿cómo se comportaba la economía en Lima Metropolitana antes de la pandemia? ¿Nos podrías dar tu punto de vista, por favor? Claro, bueno, Lima Metropolitana tiene aproximadamente 42 distritos que la componen. Uno de ellos quizás podría hablar yo de repente de Cercado de Lima, ¿no? Bueno, la economía preponderante de Lima Metropolitana y en general en el país es altamente informal. Eso quiere decir que se utilizan los espacios públicos para generar este tipo de comercio ambulatorio, venta de comida, venta de artículos, entre otros, ¿no? La pandemia, entre otras cosas, hizo que estuviéramos en casa, que no saliéramos a la calle. Entonces, la gente, la gran mayoría de personas que vive del día a día, se vio claramente afectado. Está la otra parte también que tenía pues este trabajo estable, que de alguna manera podía hacer trabajo remoto y no se vio tan afectada como los llamados freelancer o la gente que hace trabajo remoto. Entonces, mucho antes de la pandemia también se venía haciendo esta dinámica, solamente que no era tan popularizada, tan generalizada. Pero hay gente que se vio afectada y seguía saliendo. Entonces, el porcentaje de muerte o de afectados incrementó muchísimo, ¿no? Porque las normativas eran muy severas, ¿no? Era quédate en casa los primeros 15 días, luego esos 15 días se multiplicaron por un mes, 2 meses, y cuando nos dimos cuenta ya estábamos encerrados. Entonces, como primer punto es eso, ¿no? Sobre todo la economía, que es altamente informal, fue la población afectada que vive del día a día, ¿no? De vender comida, de vender artefactos, y fue justamente la que también salió a buscárselas, y algunos hasta el día de hoy sobreviven, y otros pues pertenecieron a ese porcentaje de muertes o las tasas de muerte por contagio por COVID-19, porque todavía no llegaban las vacunas, ¿no? Estamos hablando de los primeros meses del 2020 hasta incluso 2021, ¿no? Eso sería de repente para mí. ¿Crees que el impacto de la pandemia tuvo un golpe fuerte en la economía de Lima Metropolitana? Claro, ahí, si bien es cierto, la Municipalidad de Lima, para poder aterrizar en un gobierno local en específico, es una corporación y como tal, pues tiene diferentes gerencias. Una de las tantas gerencias, no la mía que es participación vecinal, sino hay una que se llama, por ejemplo, fiscalización y control. Entonces, esta gerencia lo que hace, entre otras cosas, es que cada vez que ve mercadería o comercio ambulatorio, llega con su camión de retención y con algunos robocots, que son personales ataviados con cierta vestimenta, y se llevan la mercadería, ¿no? Entonces, eso pasa en Lima Metropolitana y sobre todo en el Cercado de Lima. Cuando estábamos en pleno corazón de la pandemia, habían, pues, como te comentaba,
algunos vecinos que utilizan la calle como mercado. Entonces sacaban pues sus mesas, sus sillas, sus viandas para vender comida, sus ropas. Entonces, ¿qué es lo que hacía fiscalización? Pues retirar. Entonces se daba una dinámica un poco incómoda, ¿no? Porque finalmente sabemos pues que el comerciante sale a vender para poder generar algún tipo de ingreso, pero estábamos con las normativas sanitarias, estábamos también sabiendo que los vecinos estaban incumpliendo esta normativa de utilizar los espacios públicos como comercio ambulatorio. Entonces, eh, la Municipalidad de Lima jugó un rol también muy crucial en esta pandemia, ¿no? Porque eh, nosotros hemos agotado etapas de sensibilización. O sea, vale decir, avisarle al comerciante que ya sabe que está haciendo mal, pero poder primero decirle, mira, si no corriges esta acción, esto es lo que puede ocasionar, ¿no? Que el camión de retención pase y se lleve tu mercadería. Entonces, la Municipalidad de Lima ha tomado cartas en el asunto para poder agotar instancias de diálogo, instancias de comunicación. Entonces, la municipalidad también, por ejemplo, en la etapa más crítica de la pandemia, perdió mucha recaudación. La municipalidad básicamente se sirve de los tributos de los vecinos para poder, entre otras cosas, hacer obras. Y en la etapa más crítica de la pandemia no recaudó tributos porque la gente se le exoneró de pagos, etcétera. Entonces la municipalidad también sobrevivió. Diferentes instituciones se vieron afectadas con esta restricción o con esta reducción económica también. Eh, entonces, yo creo que es un ida y vuelta, ¿no? Desde la comunidad y desde las instituciones que están más cercanas, como un gobierno local, como un municipio. Pero sí, sí tiene que quedar claro que hubieron instancias de diálogos y los vecinos, incluso los que no estaban acostumbrados, pues cosas tan básicas como lavarse las manos, o tener estas dinámicas de higiene domiciliaria, la municipalidad destinó muchísimos esfuerzos para poderlos capacitar y así sobrevivir. Las mascarillas que fueron gratuitas, ya después, porque creo que una mascarilla costaba al inicio 60 soles, 30 soles, entonces era inaccesible, ¿no? Cuando compraron todos los paquetes en cada campaña de salud que teníamos, o sea, era gratuito al público para poder salvaguardar, ¿no? Entonces, es necesario ver también qué tipo de esfuerzos ha habido desde la institución más cercana hacia las comunidades, ¿no? Como última pregunta, Víctor, ¿cuál crees que fue los principales problemas como sociedad que Lima enfrentó en esta pandemia? Bueno, en esta parte de Sudamérica, sobre todo en nuestro país, estamos muy ligados al contacto, a saludar, dar la mano, dar un abrazo, vernos presencialmente. Entonces, la pandemia básicamente lo que hizo fue virtualizar ese tipo de contacto, ¿no? A volverlo, pues, eh, que las reuniones sean así, por ejemplo, ¿no? En Como ahora, virtual, sí. como ahora, ¿no? Que claro, si bien es cierto, es una facilidad maravillosa para poder contactarnos no solamente con gente que está en el país, sino en cualquier parte del mundo, pero significó un esfuerzo mayor y nuevo, porque no estábamos acostumbrados a no tener el contacto presencial, de sentirnos, ¿no? De abrazarnos. Y fue incluso más fuerte por nuestros seres queridos, mamá, papá, que quizás muchos de nosotros ya los tenemos como adultos mayores, quizás muchos de nosotros tenemos papá que ya ha pasado los 60 años o papás que ya están por llegar a esa edad y en este afán de cuidarlos nos alejábamos, no le dábamos un beso en la mejilla, entonces eso significó también un duro golpe para poder de repente contener nuestro contacto. Eso como primer punto. Como segundo punto, es la parte de socializar. Nosotros quizás, que ustedes ya están un poquito más jóvenes, ¿no? De 20 para arriba, pero sobre todo los niños, que es el mejor espíritu para poder socializar, salir afuera, ver al amigo, jugar a la pelota, qué sé yo, diferentes dinámicas, también se vieron censuradas, pausadas, por igual por el tema de la pandemia. Entonces, el tema de socializar también ha sido un tema virtual de poder entender estas dinámicas de ver al amigo a través de la pantalla o ver a la profesora también a través de la pantalla, ¿no? Entonces, cuando ya hemos vuelto de la pandemia, se ha visto de repente es toda una emoción contenida
de no saber qué hacer, sinceramente, ¿no? Porque eh, estábamos volviendo a recordar que se podía dar la mano, se podía abrazar, se podía dar un beso en la mejilla, como antes quizás, ¿no? Algunos hablaban de la nueva normalidad, eh, otros hablaban de repente de poder configurar nuestros hábitos, ¿no? Pero nosotros, o sea, esta generación, estamos viviendo esta pandemia, pero ya han habido otras pandemias en el siglo XV, en el siglo XVI, un poquito más trágicas. Si bien es cierto, estamos viviendo un proceso histórico, como este, gracias a Dios estamos vivos para contarlo, eh, pero los cambios en las interacciones van a quedar de dos maneras, ¿no? No se va a perder. O sea, es como, y esto es bien interesante porque siguiendo esta pregunta que mencionas de la sociedad, uno en la esquina del barrio tiene a la vecina o tiene al vecino que puso su puesto de comida, que nunca había vendido el vecino, siempre era un vecino. Y lo que pasa con esto, Pamela, es que no es que acabe la pandemia y se va el puesto de comida, ese puesto de comida se va a quedar. Es como el pasaje. Tú antes pagabas un sol para ir del punto A al punto B. Con la pandemia ahora pagas un sol 50 y ese cambio no se va a ir con el término de la pandemia, va a quedar de largo. Es lo mismo que lo que estamos haciendo aquí. Hemos redescubierto el Zoom, el Google Meet, y no Sí. es que esto se va a desechar cuando acabe la pandemia, esto se va a mantener. Entonces, eh, esto significa que la pandemia también ha abierto oportunidades, porque si solo nos quedamos con lo gris, Negativo. con lo negativo, no habíamos aprendido mucho de esta pandemia, de este hecho histórico, ¿no? Entonces, creo que la sociedad en general lo que hemos es aprendido ciertos mecanismos, ciertas formas, y lo más chévere quizás de esto es que lo vamos a mantener y resignificar, obviamente para darle un buen uso, acabe o no la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que podría manifestar Pamela. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo.